Hola, buenas tardes a todos. A medida que van entrando, ¿cómo están? Bueno, creo que ya están todos admitidos. Bienvenidos a este tercer webinar organizado por SLAO. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandra Casanova, soy oncóloga infantil en Buenos Aires. Estoy en el Hospital Elizalde y bueno, hace varios años ya soy parte de SLAO. La idea de hoy es presentar algunos casos clínicos para que discutamos entre todos y tengamos el aporte de reconocidos especialistas. Un poco cuando llega el momento en donde quizás desde la parte del oncólogo ya no tiene demasiadas herramientas para ofrecerle en función curativa al paciente. Y ahí es cuando por ahí empieza a jugar un rol un poco más importante y más protagonista el hecho de si bien uno acompaña siempre, pero el tema del acompañamiento y el tratamiento de los síntomas y por ahí otro tipo de perspectiva y otra mirada que podemos llegar a tener con nuestros pacientes. Eh, Van a participar tanto de la presentación de los casos como de la discusión la doctora Carlota Vitora Blasioli, que es oncóloga pediatra especializada en medicina paliativa y responsable del equipo de cuidados paliativos y dolor del IOP, que es de Brasil. La doctora María Yas de Puleyo, que es médica pediatra, especialista también en medicina paliativa, tiene un magíster en bioética y, y bueno, trabaja en el Hospital Elizalde, en el hospital donde yo pertenezco, en el servicio de cuidados paliativos. Y la psicóloga licenciada Karina del Valle Miranda, que es psicóloga del Servicio de Salud Mental del Hospital Garrahan, perdón, miembro del Comité de Tumores Sólidos del Hospital Garrahan y del Comité de Ética también. Y bueno, me va a ayudar a coordinar un poco la reunión de Patrick Odiño, que es oncólogo pediatra en Brasil. Así que bienvenidos a todos nuevamente y le doy paso a la doctora María para que empiece con la presentación. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias por la invitación. Yo les comparto pantalla. A ver si ahí estamos. Bien. Estamos bien, ¿no? En modo presentación, ¿se ve bien? Bueno, lo que vamos a un poco hablar hoy, el título de esta charla, este webinario que plantearon y que, bueno, que nuevamente agradezco la invitación es ¿qué pasa cuando curar ya no es el objetivo, ¿no? Entonces, para empezar, necesariamente vamos a hablar de cuidados paliativos, si bien no es lo único que hacemos, no es el único momento en la trayectoria de la enfermedad de un paciente, que es algo sobre lo que un poco creo que vamos a hablar en este rato, eh, pero también es innegable que es gran parte de nuestro trabajo, ¿no? No es nuestra principal intervención. Entonces, para dar un marco un poco, bueno, ¿qué son los cuidados paliativos? Y la Asociación Internacional de Hospicios y Cuidados Paliativos lo definió ahora, la definición más reciente en el 2020, tiene que ver con la disciplina que se ocupa de la asistencia activa, integral de las personas que tienen un sufrimiento grave relacionado con la salud debido a una enfermedad severa. Eh, Ha introducido algunas definiciones semánticas y remarca que también, por supuesto, es especialmente de quienes, como les decía, están cerca del final de la vida, con el objetivo de mejorar la calidad de vida, tanto en nuestro caso, del niño, de la familia y de todos los cuidadores y que representen, sean significativos para ese grupo que nosotros llamamos en nuestras intervenciones unidad de tratamiento. Ya la Organización Mundial de la Salud, desde el 2002,
encuadraba esto, ¿no? Cuidados paliativos como esta disciplina para las enfermedades que amenazan o limitan la vida. Y yo les quiero remarcar, y les traigo esto simplemente, sobre lo que volvemos siempre, que el objetivo es la prevención y el alivio del sufrimiento a través del abordaje en equipo que nos permite, Ya le voy a decir ya, gracias. eh, que nos permite identificar las necesidades que tenga esa unidad de tratamiento y fundamentalmente esto. Si bien ahora hablamos de una instancia cuando definir que ya no es posible la curación de una enfermedad, los cuidados paliativos son aplicables tempranamente en el curso de estas enfermedades crónicas, complejas, eh, en conjunto con los tratamientos específicos, en conjunto con la quimioterapia, con la radioterapia. Entonces, por eso este gráfico tiene muchos años, es un gráfico sobre el que volvemos y el que habla de los modelos evolutivos en cuidados paliativos y que se habla de un modelo integral, o sea, integrarnos mientras están de forma coexistente con los tratamientos curativos, con la posibilidad de curación y bueno, cuando ya no está la posibilidad de curar, hacer el acompañamiento en el proceso de morir y el acompañamiento en el duelo también. Este gráfico nos describe la trayectoria de la enfermedad en distintas situaciones que alcanzan los cuidados paliativos y obviamente nos vamos a centrar en el cáncer. ¿Por qué? Porque vemos en este gráfico de la derecha como un niño, en la mayoría de los casos previamente sano, impacta una enfermedad y a medida de que ya sea por los tratamientos, muchas veces el tratamiento con quimioterapia, con radioterapia, el tratamiento oncológico es muy agresivo y eso deteriora su calidad de vida y su estatus clínico, y más aún cuando llega una instancia en que no hay una respuesta a los tratamientos, se produce un deterioro clínico que obviamente deteriora su situación funcional hasta el fallecimiento, ¿no? Entonces, un poco entra en esta pendiente donde, como antes mencionaba Alejandra, es el principal campo de intervención y donde ese trabajo en conjunto cobra un poco más de peso, pues digamos, para el equipo de los cuidados paliativos, haciendo el acompañamiento de todo lo que tiene que ver con la calidad de vida y el alivio en esta etapa. Si bien esa era la descripción de la trayectoria de la enfermedad, si hoy vamos a conversar de tratar de identificar qué pasa cuando ya no es posible la curación, este gráfico nos va a ayudar a tener en mente eso. Esto es aplicable a la trayectoria de enfermedad de cualquier enfermedad crónica, porque las intercurrencias que son, si pensamos el estatus clínico en el tiempo y estas intercurrencias que son estos baches donde, bueno, cae el estatus clínico, vamos a intervenir activamente para tratar de recuperar a nuestro paciente, para poder continuar con el tratamiento oncoespecífico. Ahora bien, el desafío más importante es definir si vemos que no hay una respuesta a las respuestas que esperamos a ese tratamiento, si vemos que clínicamente nuestro paciente se está deteriorando mucho más, o como vamos también a charlar más adelante, si la carga de ese tratamiento es muy severa para ese paciente, ¿cómo seguimos interviniendo activamente y nos mantenemos en este escenario de esperanza? ¿O tenemos que empezar a pensar en un escenario de preparación, de acompañar a ese niño y a esa familia ante una enfermedad que va a progresar y posiblemente lo llevará a un fallecimiento prematuro, y acompañar ese proceso de morir para que lo transiten con el mayor confort posible? Este es nuestro mayor desafío. Y esa trayectoria de la enfermedad de algún modo se resume en este camino, donde en algún momento vamos a elegir, ¿no?, a dónde ir. Si un poco de spoiler del final, les diría que la incertidumbre siempre va a estar la incertidumbre de realmente la respuesta clínica que vamos a tener, de cómo va a evolucionar, de los síntomas, de cómo va a reaccionar el niño y la familia. Ahora, si el camino es el más fácil o el intermedio o el más difícil, probablemente tenga que ver con si la toma de decisiones, y ven que ahí les puse proceso, sin duda es un proceso, y sobre todo en pediatría nunca es algo unilateral ni que se toma en una sola intervención. Si ese proceso lo realizamos en equipo o lo realizamos en soledad, eso es lo que probablemente va a definir cómo va a ser ese camino que tomemos. Y por eso un poco queremos compartirles con Alejandra brevemente casos de 3 pacientes que hemos seguido en el hospital y que tienen algunas particularidades justamente en relación a ese proceso de toma de decisiones.
Bueno, la idea es contarles 3 casos de 3 pacientes que cursaron con el mismo diagnóstico, un poco con una evolución parecida, digamos, en cuestión a la evolución del principio de su enfermedad, pero que los 3 finalizaron con decisiones o las consecuencias de sus decisiones fueron un poco diferentes, un poco disímiles. Cortito les voy a contar como un resumen de cada uno de estos casos para después poder abrir la discusión. Eh, el primer caso era una niña de 17 años con un osteosarcoma localizado, la cual inició el tratamiento con quimioterapia de primera línea, como la que usamos en la mayoría de los hospitales, con el glato, ¿sí? Metotrexate, cisplatina, doxorubicina. Tuvo una respuesta adecuada previa a la cirugía, por lo cual se pudo operar, se le colocó una prótesis y en la evaluación de fin de tratamiento encontramos que la paciente presentaba múltiples metástasis óseas como consecuencia de una progresión bastante temprana de su enfermedad. En ese momento se le planteó a la paciente y a la familia realizar una terapia con una segunda línea de tratamiento, siempre teniendo en claro que este tratamiento era que nada con intención paliativa y no con intención curativa, realizando un ciclo de gemcitabina y docetaxel, el cual la verdad es que la paciente lo toleró muy mal. Ella decidió en ese momento no continuar con el tratamiento porque si bien por ahí los que no están muy adecuados a lo que es este tratamiento, o sea, no es una medicación que se realiza de forma ambulatoria, en 2 días separados por 8 o 7 días, y después tiene como momentos de descanso en su domicilio. La paciente pasó la mayor parte del ciclo internada por complicaciones clínicas. Entonces ella decidió discontinuar el tratamiento. A los 3 meses vuelve, la verdad es que en bastante buen estado general y un poco entendimos después por una cuestión de presión familiar, pero no porque la familia la presionaba, sino por esa necesidad de hacer algo más y no quedarse con los brazos cruzados, planteando que quería volver a reiniciar un tratamiento. En ese momento le indicamos everolimus y sorafenib, 2 medicaciones que tomaba de manera de vía oral, y a medida que íbamos haciendo las evaluaciones, veíamos estabilidad de enfermedad hasta que en un momento presenta una progresión y le rotamos esto a una 4ª línea de tratamiento con cabozantinib en noviembre del año pasado. La realidad es que al momento de hacer una evaluación de la respuesta a esta medicación, que incluso era mucho más cómoda tomar porque era una sola pastilla una vez al día, no era tan engorroso como el resto, si bien había tenido una buena respuesta a nivel óseo, sus metástasis habían disminuido de tamaño, el status performance de la paciente no era el mejor, ya no estaba cómoda tomando las pastillas, tenía impotencia funcional y como que ahí en conjunto entre la paciente, la familia y el equipo tratante, integrado por las doctoras de paliativos y nosotros, definió suspender la medicación. En ese contexto se fue de viaje con la familia, que era un viaje que tenían programado a Paraguay, y en ese lugar, rodeado de sus afectos, fallece. El segundo caso, si quieres pasar, Peque. El segundo caso, también un paciente que al diagnóstico era un osteosarcoma localizado, empezó la terapia de primera línea como en la paciente anterior, se le realiza la resección quirúrgica del miembro superior con una amputación, y a la espera del resultado de la anatomía patológica, el paciente presenta una recaída metastásica pulmonar múltiple con centellogramas normal. De la misma manera inicia un tratamiento con intención paliativa, esto siempre charlado con la familia, hace 2 ciclos de gemcitabina y docetaxel, presentando una respuesta mixta. O sea, tenía lesiones en el pulmón que habían disminuido de tamaño y otras que habían progresado. Después de discutirlo mucho, definimos ir como del todo por el todo, y si bien sabemos que es una quimioterapia bastante más agresiva desde lo toxicológico, o sea, desde la parte eh, tóxica, digamos, de toxicidad, perdón, le indicamos y realiza 2 ciclos de ifosfamida y topósido, el cual la verdad es que lo tolera bastante bien, y al hacer la evaluación volvemos a tener la misma respuesta, una respuesta mixta con lesiones aumentadas y otras disminuidas de tamaño. Ahí charlamos con la familia y lo que definimos es intentar una 4ª línea de tratamiento con regorafenib, que también es un inhibidor de ITK, que se toma vía oral. Dijimos, bueno, probamos con esto.
en el contexto de un paciente con el título que me puso la P que la voz del desarrollo, es un paciente que vino de Paraguay, porque la mamá vivía acá en Argentina, a realizar el tratamiento, y la verdad es que el único deseo que tenía el paciente era volver a Paraguay. La realidad es que dijimos, bueno, probemos con esta medicación a ver si logramos remitirlo. La intención era lograr remitir las lesiones pulmonares para poder operarlo y después plantear alguna posibilidad de que se fuera a Paraguay. Y cuando hacemos la evaluación después de 2 ciclos de regorafenib, volvemos a tener exactamente la misma respuesta. En el medio el paciente tuvo complicaciones a nivel de sus metástasis, ya que una bulla explotó, digamos, tuvo un neumotórax espontáneo. Eh, Estuvo internado varios días para poder resolver eso. En el contexto de la mitad de todo esto tiene esta evaluación, en donde evaluamos lo mismo, esta respuesta mixta, y con el gran deseo del paciente de volver a Paraguay, la mamá estaba por tener familia, también se charló en conjunto y se definió que el paciente volviera a su ciudad de origen sin medicación, en contacto siempre con el equipo de cuidados paliativos para poder hacer el seguimiento de los síntomas. Eh, a los 2, 3 meses de haber suspendido la medicación, la verdad es que el paciente antes de irse clínicamente estaba muy bien, pero sin la medicación empezó a tener un deterioro clínico y lamentablemente falleció hace un par de días. Y el último paciente que tenía para contarles es un paciente de 12 años que ingresa con un osteosarcoma de húmero con metástasis pulmonares al diagnóstico. Y la particularidad de este paciente es que esta patología era la segunda enfermedad oncológica, ya que al año de vida había tenido un rabdomiosarcoma en glúteo. Inicia tratamiento con metotrexato, cisplatino y doxorubicina como terapia de primera línea, y en la evaluación prequirúrgica, que el plan terapéutico era la amputación del miembro, porque por las características de la enfermedad no había forma de poner una prótesis. Cuando hacemos la evaluación, resulta que el paciente tenía lesiones nuevas en la escápula. Al paciente se le plantea hacer una segunda línea de tratamiento, recibiendo gemcitabina y docetaxel, realiza 5 ciclos de gemcitabina y docetaxel, con evaluaciones cada 2 ciclos, y la realidad es que la respuesta a esta medicación fue buena porque la enfermedad se mantuvo estable. Y si bien planteamos que la idea era hacer 6 ciclos de esta medicación, el paciente no toleraba los pinchazos, ya no quería saber más nada con venir a sacarse sangre tan seguido, y se le plantea, por lo tanto, hacer una tercera línea de tratamiento con regorafenib, el cual inició, hicimos una evaluación y está con estabilidad de enfermedad, incluso tiene algunas lesiones más pequeñas, y al momento de hoy el paciente sigue en tratamiento. Entonces son 3 pacientes que inician con la misma enfermedad, un poco el tema de la recaída más o menos a los mismos tiempos, pero la evolución o la toma de decisiones, que es lo que queríamos presentar y discutir, fue un poco diferente en cada caso. Un poco para retomar y enmarcar de forma teórica lo que les contábamos recién, como decía Ale, eh, la toma de decisiones siempre es diferente, aunque estos 3 pacientes tenían la misma enfermedad. Y en definitiva, Chris Deuner, que es un autor, un paliativista que trabaja mucho en cuidados paliativos perinatales, pero que se ha profundizado muchísimo en el proceso de toma de decisiones, plantea esto de, bueno, las 4 paredes de una decisión, ¿no? Entonces, y en una charla que lo escuchaba hace poco, son las 4 paredes de nuestro consultorio, ¿no? En definitiva, todos de alguna forma decidimos en estas 4 paredes, donde la pared sobre la que de alguna forma descansamos y que es la base, sí, de nuestras decisiones en, en medicina, es la información médica, ¿no? Todo lo que les contaba Ale recién, el diagnóstico, la evolución de los tratamientos que recibió, lo que marcan los protocolos, la bibliografía, lo que Diego Gracia, que es un bioeticista que habla del método deliberativo para la toma de decisiones, dice que son los hechos, lo concreto, ¿no? Ahora, también es cierto que uno transita sobre el sentido del deber que tienen los padres, lo que los padres sienten que deben hacer por sus hijos y lo que les representa ser buen padre.
y yo sumo, ¿no? Lo que nos representa también a nosotros como médicos, y creo que podríamos, no alcanzaría el tiempo de esta charla y podríamos hacer otro webinar en sí mismo de, bueno, qué nos pasa cuando justamente un paciente no se puede curar o que lo que creemos que es lo correcto y cuando eso que creemos que es lo correcto no sale, ¿no? Entonces, cómo también nos afecta y también sobre ese techo que es los valores, cómo impacta esto en la familia, en el niño, como les contábamos recién en los casos, y cómo impacta en nosotros mismos. Y algo que él representa muy bien, que es la pared por delante, es cuáles son las expectativas, las metas, dónde está la esperanza, ¿no? Y uno dice, bueno, si no hay posibilidad de tratamiento curativo, no hay esperanza. Ahora, él habla, y lo reforzamos muchísimo nosotros, de la importancia de mantener del pensamiento esperanzador, y no estamos hablando de una esperanza irrealista, ¿no? En esas cuatro paredes, justamente la pared que vamos a poder correr y lo que va a hacer que no se comprima esto sobre nosotros, eh, es justamente poder trabajar sobre esa esperanza, sobre una esperanza realista y reorientada a la realidad del paciente. Y la esperanza es cuando se mantiene, cuando las personas tienen la expectativa de que van a poder cumplir un objetivo. Y ese objetivo puede estar dado por muchas cosas, lo que les contábamos recién. En el caso, María eligió Ya, transitarlo de la forma más autónoma, es para nosotras como paciente adolescente la descripción, si se quiere, de la autonomía progresiva, ¿no? De poder comprender su enfermedad, tomar conciencia y respetar y ser autónoma hasta el final y elegir cómo transitarlo. En qué momento esta quimioterapia le resultó demasiada carga, cuando quiso volver a hacer tratamiento y ahí hubo que conversar si esto técnicamente era posible y si podía volver, cuando eligió suspender el tratamiento y en el final cuando los estudios daban bien pero su estado clínico no era bueno y era una situación de mucha incertidumbre, como les decía antes, se resolvió todo al preguntarle a ellos. ¿Te parece que querés seguir con este tratamiento? No, ya no. Con mucha claridad. Claridad que para nosotros muchas veces es difícil de llevar adelante. Eh, el reorientar la esperanza del segundo paciente, de Alan, de querer volver a Paraguay, ¿no? Y de empezar a tener un buen estado clínico y tener, como contábamos, una respuesta mixta a todos los tratamientos específicos que se le ofrecían. En un momento el deseo de volver a Paraguay y esa respuesta mixta que se orientó a algunos signos de mayor deterioro hizo que no se pueda conseguir con el tratamiento específico. Y la esperanza que hoy por hoy mantiene Luca de estar lo más lejos posible del hospital, es tan claro como eso. Entonces creo que sobre esto es sobre lo que decidimos, lo que tenemos que tener presente y sobre los factores que podemos combinar y trabajar, sobre todo para poder hacer ese proceso compartido en equipo, no solo de oncología, sino con cuidados paliativos y con los profesionales de soporte clínico y con las familias, los niños y las familias. Entonces, en definitiva, nosotros pensamos que el tratamiento que le ofrecemos es el mejor para el paciente y puede eso no siempre ser así. Entonces, porque un tratamiento nos puede mostrar, como nos mostraron en los casos que le contamos, que no puede tener ningún efecto beneficioso, ya sean estudios por imágenes o ya sean los valores y las preferencias del paciente y lo que es importante para ellos. Puede ser extremadamente improbable que sea beneficioso, ¿sí? Por eso hay terceras líneas y cuartas líneas de tratamiento y el avance de la ciencia un poco se acompaña de esa incertidumbre. Una situación extremadamente difícil cuando realmente no sé y es muy controvertido si va a aportarle algún beneficio a mi paciente. Y una situación que es real a nuestro medio es que podemos tener un tratamiento disponible que pueda ser beneficioso, pero tal vez no lo podamos ofrecer por su alto costo. Y también es una realidad aparte sobre la que trabajamos, ¿no? Eh, entonces, cuando suspender el tratamiento curativo, si vemos que no es eficaz para el control de la enfermedad, si no le alivia los síntomas a mi paciente o no le aporta calidad de vida, si veo que mi paciente se deteriora clínicamente, aunque los estudios por imágenes me digan que las cosas están mejor, y siempre que sea razonable, cuando es mucha carga y es el pedido del niño o de la familia, terminar con el tratamiento. Siempre marcado, insisto, en lo razonable, ¿no? De acuerdo a la trayectoria de enfermedad que mencionábamos al principio. Y simplemente si
combinamos esas 4 paredes que planteaba Chris Fellner y combinamos los hechos médicos con los valores, con el sentido de ver de la familia, con lo que esperan, Joan Wolf propone que en la mayor parte de la toma de decisiones vamos a poder definir, conociendo a nuestros pacientes y sus familias, si ellos desean cómo definir los objetivos de cuidado. Entonces, si ellos desean vivir todo lo que sea posible y vamos a tener objetivos orientados a tratar de justamente prolongar la vida, si hay una conciencia de, bueno, quiero vivir todo lo que sea posible, pero también tan bien como sea posible, y nos introducen un juicio de calidad de vida, ¿sí? Como importante para ellos y significativo. Entonces nos va a definir va a ser una meta a alcanzar, o si en determinada trayectoria de la enfermedad el objetivo va a ser vivir tan bien como sea posible hoy. Entonces nuestro objetivo prioritario va a estar en mantener el confort. Y eso nos va a ayudar a la planificación de cuidados, que como les decía, tiene que ver con toma de decisiones compartida en equipo, para evitar tratamientos fútiles, el encarnizamiento terapéutico, el sufrimiento del paciente, de la familia y también el sufrimiento del propio equipo de salud. Y sobre esto es algo sobre lo que en general hablamos poco, pero por ahí es una reflexión que nos podemos llevar hoy, es cómo nos impacta decidir solos, ¿sí? Y no tomar decisiones en equipo, y cuánto, a pesar de que nos cuesten muchas discusiones y mucho trabajo, en el largo plazo resulta aliviador y resulta la mejor opción para el paciente. Entonces, el objetivo tiene que ver con buscar el mejor interés del niño en nuestras tomas de decisiones, quien es sujeto de derecho y es digno de nuestro respeto y cuidado, y es una obligación por parte nuestra como equipo de salud, y nuestra obligación es incluir juicios de calidad de vida en la toma de decisiones en salud. Y un poco retomando a Christopher, les diría, bueno, ¿qué tienen que ver las emociones, la esperanza, el amor, la compasión, ¿no? Con la toma de decisiones en salud? Y creo que es más de lo que creemos, ¿sí? Se trata de eso, de equilibrar ambas cosas, ¿no? Y siempre ser conscientes de que no va a salir todo como tenemos planeado, y que nuestro mayor desafío personal a nivel equipo de salud y también es en el acompañar a las familias, es trabajar con la incertidumbre. Y eso era todo, no sé si quieren hacer algún comentario ahora o los dejamos para después. Gracias, María. Ope, que me sale raro decirte María. Eso. Este, Ale, bueno, no, sí, creo que podemos dejar para el final, porque sí, eso les iba a decir. Por ahí, Carlota, si querés poner tu presentación y así seguimos y al final guardamos las preguntas. Si quieren ir escribiendo algo en el chat y lo guardamos para después también, bienvenidos. doutora Carlota, lá, aí, mais para o lado, mais para a esquerda um pouquinho. Aqui. Desculpa, eu estava no mudo. É que tem uma plaquinha na frente. Deixa eu ver se eu consigo tirar isso daqui. Peraí. Eu não sei se tem algum. A plataforma que fica na frente aqui? Uhum. Ah, peraí, já sei o que eu vou fazer. Só um pouquinho. Não, não é isso que eu queria. Que ótimo. Mas está bem do lado aí. É, eu sei. O problema é que tem o negócio do... O zoom? peraí. Do Zoom, La copita que está al lado de la Mais flechita. um pouquinho, 1 centímetro que você vai ficar em cima. Arrasta mais um pouquinho para a esquerda. Sim. Sumiu. Peraí. É que, sabe o que aconteceu? Sabe no Zoom, aquela placa que fica embaixo com as diretrizes? Ela está aqui, eu queria tirar ela. Ela some às vezes. Clica nela e arrasta ela para cima. Clica na placa Pronto. Ai, obrigada. Desculpa, gente, valeu, pronto. Obrigada. Ok, vamos lá. Deixa eu só diminuir aqui. Pronto. Estão me ouvindo? Todo mundo? Tá. Acho que não está aparecendo ainda em tela completa para a gente, né? Vocês estão conseguindo? Ale, ¿puedes ver la pantalla completa o no? Não está completa. No, está puesto en
como Sí, la página de... A você veces, pode seguir assim? Sí, Vocês não estão vendo, gente? Desculpa. a veces hay que salir y No, volver bueno. a entrar para que se Ok, solucione. espera aí que eu vou sair e eu ponho de novo. Estão vendo? Sim? Tá do mesmo jeito. É. Mas se não pode passar do jeito que tava, a gente consegue. Tá dando para ver Dá bem. para ver? Tá? É, Então tá bom. Tá bom, Aí só obrigada. mudar e ir mudando do lado. Tá. Tá dando para ver aqui? Tá. Tá no Então, primeiro slide, né? tá, isso. Agora eu vou apresentar um caso clínico também, acho que vai complementar um pouquinho tudo que já foi dito, e principalmente pela Maria, da discussão do caso, e nós vamos contar o caso de uma adolescente, uma menina que chegou para o nosso serviço, chegou aqui no nosso hospital, e em 8 de julho de 2019, foi a primeira consulta dela, 13 anos, e ela veio com uma queixa de que há 4 semanas tinha dor de cabeça e sentia a perna direita mais fraca. ¿Ah? Entonces ela chega com perdón, esse... Carlota, discúlpame, sigue estando, está como frisada la página, me parece. Doutora Carlota, vai mudando onde aparece toda a sequência de slides, que tem 1, 2, 3, 4, vai mudando ali. Porque aqui para mim não aparece, eu estou vendo na tela inteira. Por eso, Então, ¿sabes? aperta ESC, aí, isso, Aqui? Sí, isso. Vai Aí seguir foi assim. para vocês? Foi? Sí, sí. Tá. Então ela veio para a gente com a história de dor de cabeça, náusea, vômitos, acompanhada de fotofobia e uma ataxia. A dor de cabeça ela pontuava de 5 a 6, piorava durante a noite, começou a ter dificuldades com o estudo, de se concentrar, começou a ter perda de equilíbrio, tá? E nessa primeira consulta que ela veio para nós, para avaliação, a gente já notou uma adolescente mais calada, falava pouco, conversava mais com os pais, mas bem pouco com a equipe. Quando era questionada também falava bastante, não falava muito com a gente. Quando foi perguntada se ela queria saber o que estava acontecendo, se ela entendia, sempre pouco conversamos com a equipe no início, e a gente notava uma adolescente bem quietinha, sempre com a cabeça mais baixa, tá? Mas uma adolescente que anteriormente extremamente saudável, nunca tinha tido nenhuma outra doença, tá? Ela tinha uma irmãzinha de 5 anos de idade, o pai trabalhava com tecnologia, 48 anos, a mãe 41 anos professora, tá? Uma menina saudável que ia para a escola e jogava futebol e era saudável anteriormente. Foi a primeira vez que ela adoece, ela vem para nós e a gente logo, o que mais chamava atenção eram os sintomas neurológicos, né? A dor de cabeça, diminuição de força de membros. E ela vem para o nosso hospital para investigação diagnóstica logo de início. E logo de começo, para nós oncologistas, acho que para todo mundo que está aqui, a gente já pensou num tumor do sistema nervoso central, e o maior receio de todos nós, sempre, né? Quando a gente pega um adolescente com um quadro parecido, né? Dor de cabeça, fotofobia, ataxia, ela tinha um Glasgow bom, nível de consciência bom, conversava bem, não tinha nenhum sinal de maior gravidade, a gente já pensa no tumor que talvez seja aqueles que é um dos mais difíceis para todos nós, principalmente no diagnóstico quando chega, porque é uma doença que a gente sabe que se a gente tem muitas vezes a esperança de mudar uma trajetória de uma doença com o tratamento, com a quimioterapia, esse tumor é um dos desafios maiores na medicina. A gente ainda não tem chance de cura dessa doença nesse momento, né, no mundo inteiro. Então, é uma doença praticamente fatal, com pouca possibilidade de tratamento e mesmo de terapia. Então, desde o início, a gente já sabe que aqui a possibilidade de cura ela já não existe, mas sim de mudança. E aí, um dos grandes desafios para todos nós, como fazer com que essa família, diante de uma doença tão grave, como todas as outras na oncologia, mas essa sem possibilidade praticamente de mudar essa trajetória, a gente conseguir fazer uma boa comunicação e transformar essa esperança em cura em esperança em qualidade de vida e cuidado. Então, a hora que a gente fez a ressonância, a gente já viu o tumor de tronco, né? E aí a gente tem vários desafios, né? Uma doença que é incurável, infiltrativa e ressecável numa adolescente, e a gente começa a se perguntar o que vai vir pela frente para essa família e para essa adolescente, qual o impacto de uma enfermidade como essa numa família, né? De uma doença tão grave e incurável e com
pouca possibilidade de terapia. E aí vem todas as questões que a gente se levanta e que a gente precisa pensar quando a gente vai conversar com essas famílias e se comunicar, né? Como contar muitas vezes para a família, os profissionais precisam se preparar para fazer essa comunicação, né? E há sempre as dúvidas que vêm, se a gente deve ou não contar para adolescente, o quanto ser honesto, o quanto ser verdadeiro com eles, né? Se isso é possível, e acredito que sim, né? E se a família ela tá, e quando a família está ou não de acordo, da gente contar isso para adolescente, quando a família às vezes não quer que a gente conte, não é o caso dessa menina, a gente teve uma boa condução, porque tinha uma família que entendeu e foi muito parceira no todo o cuidado dessa menina, mas a gente já teve outros casos, inclusive atuais, que a gente tem muita dificuldade com as famílias, elas não querem que a gente conte para as crianças e para os adolescentes o que vem pela frente, quanto que essa doença é grave, né? E muitas vezes a pergunta que fica, né? Como fazer valer a autonomia de uma criança, de um adolescente? Como pôr essa criança e esse adolescente no centro do cuidado mesmo? Sendo que na pediatria, quando a gente cuida de criança, a gente tem que sempre lembrar que a gente está numa tríade, né? No adulto, a gente vai sempre conversar, o paciente é o mais importante aqui também, a criança e o adolescente é o mais importante, mas a gente também tem nessa tríade de comunicação, de cuidado, a família, que é a unidade, que também tem que estar ali junto com a gente, sempre de acordo com que a equipe médica, a equipe de saúde vai conduzir a comunicação com a criança, com o adolescente, a família tem que estar alinhada junto e de acordo para que tudo dê certo. Então, essa comunicação sempre vai ser uma tríade, família, adolescente e equipe, e a gente vai ter que estar junto. Lembrar também que o processo que a gente vai de comunicação é um processo de construção, né? A gente vai indo junto com as famílias e com o adolescente durante a trajetória da doença, certo que aqui é uma doença que é mais rápida, então essa trajetória, essa comunicação, essa construção, ela acaba tendo que ser feita mais rapidamente. E lembrar que a autonomia do adolescente e da criança é muito mais do que a idade, é um processo que se desenvolve a partir das vivências e amadurecimento que essas crianças vão tendo durante a trajetória e do que ela traz de história de vida, né? Mary Bluebond, ela fez um trabalho, uma pesquisadora inglesa, ela fez um trabalho bonito, ela acompanhou várias crianças e o que eles perceberam que as crianças, eles levavam as crianças para uns acampamentos, né, onde eram crianças de acampamento para pacientes que tinham câncer, e o que eles perceberam que muito mais do que a idade era quantas vezes as crianças participavam desses acampamentos, tinham as vivências, eles se tornavam cada vez mais maduros e mais capacitados e competentes para poder tomada de decisões e participar do seu cuidado. Então, a vivência que esses pacientes têm, que a gente permita que eles tenham, que eles participem do seu cuidado, também faz com que eles tenham maior maturidade, maior capacidade de competência para poder adquirir autonomia para participar do seu cuidado. Tá? Lembrar que é muito importante a gente oferecer informação de forma clara e lembrar que os pacientes, os adolescentes, eles vão procurar, principalmente os adolescentes, eles vão procurar na internet. Hoje a gente sabe disso. Então, muitas vezes a gente fica na dúvida, conversamos ou não conversamos, contamos ou não contamos, mas a gente precisa lembrar que provavelmente eles já até leram muita coisa na internet sem a gente saber. Então, é muito importante a gente saber disso, lembrar disso e ter consciência disso, para que a gente possa conversar com eles também, e lembrando que eles já devem ter muita informação vinda da internet, tá? Lembrar que a gente precisa entender o que as crianças, os adolescentes e as famílias querem saber e conhecer da sua própria doença e respeitar isso. A informação ela é honesta, clara, mas ela tem que ser gradual, respeitando sempre a maturidade da criança. E, em geral, a gente vai fazer isso em equipe. A equipe da oncologia, com toda a equipe multidisciplinar junto, e a equipe de cuidados paliativos vai estar junto para fazer o apoio e seguir o cuidado e a comunicação com essa família. Essa criança que a gente acompanhou, essa comunicação foi feita com cuidado, de maneira gradual. Os pais estavam junto, adolescente também. A gente primeiro conversou com os pais, falou da doença, falou do prognóstico, e depois a conversa foi junta com os pais. Eles pediram para a gente estar junto, pediram para que eles iam conversar mais com a gente junto. Eles que contaram, e a equipe teve o apoio da equipe, e ficou, nesse dia dessa primeira conversa, o oncologista com a equipe da psicologia. Né? Ela continuou acompanhando, foi feito o planejamento terapêutico, ela fez a radioterapia,
Logo depois da primeira rádio, ela ficou muito bem, praticamente ela nunca ficou muito sintomática, então os primeiros sintomas que ela teve, ela logo respondeu bem e manteve o acompanhamento com a gente e foi a rádio primeira foi de agosto de 19 até setembro de 19 e ela ficou muito bem. E ela passou um período muito bem. Essa é a ressonância pós-rádio teve uma excelente resposta, isso em outubro de 2019, e ela foi bem praticamente aí quase um ano, deu 10 meses mais ou menos de evolução, aí não, 8 meses, aí ela começou a ter efeitos, alguns sintomas novamente, começou com dor de cabeça, uma queixa de cansaço, uma diminuição de força também, que ela se queixava, e, infelizmente, a gente sabe que essa doença ela é difícil, né? A gente sabe que ela vai recidivar, a família sabia disso. Essa adolescente também sabia que essa doença poderia recidivar, e eu acabei esquecendo de comentar. Em uma das consultas dela, ela tinha dito para nós que provavelmente quando a doença, se a doença voltasse, que ela sabia que era possível, ela não queria mais tratar. Tá? E aí a doença voltou, a gente voltou a conversar com eles, e aí vem de novo, né, todos os desafios que a gente tem, e os profissionais sofrem com isso também, sentem bastante, como a gente abordar de novo e contar que essa doença voltou, como abordar as futuras perdas, porque agora, com essa doença recidivando pós-radioterapia, a gente sabe que essa doença ela é progressiva, e é uma doença que tem muitos sintomas, a carga de sintomas é muito grande. Então, a criança, a adolescente vai parar de andar, vai parar de comer, tem distúrbio de deglutição, e tudo isso a gente sabe que eles vão enfrentar junto com a gente, e a gente tem que prepará-los para isso, né? E uma dúvida que a gente muitas vezes tem, que a gente já discutiu um pouquinho, oferecer possibilidades terapêuticas, muitas vezes uma enfermidade incurável e progressiva, né? Então, a gente tem que ter muito claro quais são os nossos objetivos nesse tratamento, por que tomar essas decisões, e isso sempre levando tanto a ciência, a técnica que a gente tenta, mas também levando em consideração os valores dos pacientes, tudo que eles trazem para nós, né? A gente sentou com essa família novamente, com essa adolescente e com a família, e aí a gente tinha alguns objetivos que ela deixava muito claro junto com os pais. Eles sabiam que nós estávamos diante de uma doença incurável e que levaria ela a óbito, mas eles queriam manter a qualidade de vida durante o maior tempo possível. Ela queria muito continuar indo para a escola, manter-se perto da família. E a gente sabia que ela tinha dito que ela não queria tratar mais, mas a hora que ela se viu novamente com os sintomas, e a gente explicou para ela que teria uma possibilidade de reirradiar com alguns riscos, foram conversado com ela sobre os riscos, mas que a radioterapia, uma reirradiação, talvez desse uma sobrevida um pouco maior para ela, e ela acabou, e a família também acabaram optando por uma reirradiação. A gente reirradiou essa pequena e ela voltou a ficar bem, os sintomas controlaram novamente. Teve um mês, o primeiro mês pós-radioterapia foi mais difícil, depois ela foi se recuperando, voltou a ir para a escola, conseguiu fazer uma viagem com a família, mas depois essa doença progrediu e acabou, depois essa pequena acabou falecendo em abril de 2021, 5 meses depois da segunda radioterapia. Tá? Então, a gente sabe que é um desafio muito grande manter a comunicação adequada com esses pacientes, manter o planejamento terapêutico deles dessas doenças. A gente, como foi dito antes, acho que a gente tem que sempre lembrar qual é o objetivo do nosso cuidado, o objetivo desse tratamento que está sendo colocado para os pacientes, e sempre ouvir eles para a gente saber se eles entendem todas as decisões, principalmente os adolescentes, se eles entendem os riscos das decisões também, tá? E só para terminar, né, a gente sempre lembrar que a criança, ela muito mais do que o tratamento só do câncer, a gente tem um tratamento de sintomas complexos, tem o apoio psicossocial e que a gente tem questões existenciais e espirituais sempre para acompanhar junto, além do tratamento do câncer. Tá? Era isso que eu queria contar um pouquinho para vocês e para depois a gente discutir. Obrigada, gente. Gracias, Carlota. Muy linda la presentación. Patrick, si querés contar tu paciente. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, perfecto. Bueno, Ale, gracias. Primero, dar las gracias a la doctora Andrea Capelano por este webinar.
agradecer também a presença do equipo que trabalha comigo, ou que eu trabalho com eles, de meu hospital, que estão acá também nessa reunião, doutor Gilberto, a residente de pediatria que também acompanhou este caso, a doutora Laura. Recordar a todos do Congresso de SLAOP, agora em junho de 2024. E começamos com mi caso. É uma niña de 4 anos de idade, que del sexo feminino, que foi admitida. Está em português, pero lo voy a intentar falar em espanhol. Foi admitida em julho de 2023 com um quadro de febre, queda do estado general, presença de hematomas e petequias, um hemograma com uma hiperleucocitose, com uma suspeita de um diagnóstico de leucemia. Al examen físico, lo que llamaba la atención era la hepatoesplenomegalia y los hematomas y petequias. De antecedentes personales, esta niña ya tenía un diagnóstico de trastorno del espectro autista, nunca había sido ingresada a ningún servicio hospitalar y la familia no tenía casos de cáncer. Sus papás eran divorciados y ella vivía con su madre, con el padrastro y con los abuelos maternos. Entonces, aquí tenemos los resultados de los exámenes de diagnóstico, donde se confirmó el diagnóstico de leucemia mieloide aguda. No me voy a detener acá. Y este fue el esquema de tratamiento que nosotros utilizamos actualmente en Brasil, el estudio del grupo de leucemia mieloide. Y aquí hablar un poquito de cómo sucedió los bloques de quimioterapia. Y lo que quiero traer acá es que después de cada ciclo de quimioterapia, esta niña, los exámenes nos enseñaban que ella ya tenía una enfermedad difícil de una propuesta de curativa. Aquí tenemos después del primero MAG, después seguía con persistencia de enfermedad residual, después del bloque de ADE, también después del RAM. Aquí fue cuando tuvo la menor cantidad de enfermedad residual mínima, con 0,4% de blastos. Y aquí fue el hemograma que nosotros hicimos luego, después de ella terminar el bloque de citarabina con etopósito. Entonces, acá les traigo nuevamente el mapa de quimioterapia y las intervenciones que hicimos. Ya después de esta progresión de enfermedad, esta niña ya empezó a ser acompañada y con seguimiento. Como se pasaba mucho tiempo ingresada en nuestro servicio, el equipo de Dr. Gilberto, que está aquí en la reunión, que es responsable por los cuidados paliativos, empezó a seguirla más de cerca. Se llevó a una discusión con el grupo de leucemias mieloides que indicó un tratamiento con decitabina y venetoclax, pero esta niña no tuvo respuestas y seguimos con los cuidados y ahora cómo fue el abordaje que hicimos durante el tiempo que estuvo internada. Hicimos varias reuniones con la familia, los abuelos y el padrastro, que también era bastante presente. Tratamos de siempre, desde el principio del tratamiento, que esta familia siempre estuviera involucrada en todas las decisiones y conductas. Y cómo adaptar los cuidados y necesidades para una paciente que tenía un diagnóstico de un trastorno de espectro autista. Lo primero que hicimos fue dejarla en una habitación, adaptar a sus necesidades. Esta niña, en algún momento de su período de ingresar en el hospital, solicitó
que su papá biológico le fuera a visitar. Él no tenía mucho contacto con ella desde el nacimiento y él pudo ir hasta allá, ¿no? Y durante todo el periodo de terminalidad, toda la familia estuvo junto con ella. Fue las bases que nosotros utilizamos para seguir este caso. Entonces, esta es un resumen de la historia contada por nosotros médicos. Y ahí, hoy, hace poco, recibí un mensaje de la mamá de la niña, ¿no? Y que me envió algunos videos y tuve que cambiar esa presentación. Y eso creo que la parte más importante de mi presentación. Cómo esta historia tendría que ser contada. Y aquí le pongo algunos pedacitos de la carta que su mamá me envió. Entonces, comienza así. En la mitad del año de 2023, la enérgica y feliz niña de 4 años ha recibido un diagnóstico que para muchos significa el fin, la leucemia mieloide aguda. Para nosotros, fue el inicio de un viaje de enriquecimiento personal, espiritual y psicológico. Puedo decir con seguridad que no fue solamente para nuestra familia que eso pasó, pero para todos los profesionales que tuvieron contacto con ella y con nuestras familias y nuestra familia. Todos salieron transformados. En el momento de más dolor y privación que ella pudo vivir de forma más intensa y feliz. Durante los 7 meses de tratamiento, en su habitación tenía una energía distinta. El ambiente en donde ella se encontraba podría irradiar tanta luz que modificaba y mucho la atmósfera triste y pesada de una ala de oncología infantil. Y por este motivo, los 7 meses que normalmente se resumen en dolor, tristeza, se transformaron en momentos de sonrisa, de mucho aprendizado, de engrandecimiento y principalmente de mucha luz. Creo que nuestra creencia en la cura es tan grande que los efectos tóxicos fueron reducidos, los dolores fueron afastados y el sufrimiento era la última cosa que estábamos viviendo. Había dolor, sí, pero también había una mirada distinta además del dolor. Estamos en una habitación de un hospital, sí, pero había juguetes, balones, tinas de plástico, agua de color y muchos juguetes. El ambiente donde se encuentra esta crianza se modifica, ganó color, ganó carcajadas y mucho buen lío. Siento que cada sonrisa, cada regalo, cada sorpresa que ella recibía venía junto de mucho más tiempo de vida. Cuando yo digo más tiempo de vida, yo quiero decir vida de verdad, que a pesar de limitada, estaba llena de encanto y de sorpresa. Y yo intentaba ser feliz, disfrutar cada momento que antes parecía normal. Ella quería vivir, ella quería regresar a su casa, quería crecer y ser body piercer como su mamá. Isso no pudo pasar, pero adentro de una habitación del hospital vivimos los días más lindos de mi maternidad. Tuvo historias de héroes, de princesa, de Santa Claus. Hubo Navidad fuera de su casa, hubo sonrisa, tuvimos paz y también amor. A pesar del dolor, de la debilidad, de extrañar a su casa, a pesar de no estarmos más en una habitación llena de juguetes, a pesar de mirar otros niños pasando por lo mismo en la unidad de cuidados intensivos,
Apesar de después de algunos días del último, de la última cargar ella en mis brazos, apesar de que sus brazos fueron perdiendo los movimientos, a pesar de que sus ojos se quedaron demasiados y a pesar de los dibujos de la TV, de la televisión, no tener más gracia, a pesar del dolor que dilaceraba mi corazón, de la tensión y de la mirada desiludida de los médicos, a pesar de mi corazón de mamá saber que ella iba a partir para otro plan, a pesar de todo eso, yo cité que estos serían los días más bonitos de mi vida. De forma impresionante, yo no escuché por parte de los médicos la siguiente frase: no podemos hacer nada más por su hija como yo creí que lo iba a escuchar. En la mirada de los médicos, yo sabía que aquel era el momento, más do que en todos los últimos 7 meses que pasamos juntos, que los médicos iban a hacer todo por nosotros. Hablé, eh, hablé para que todos de mi familia vinieran a verla y ella, con su experteza, dijo: el doctor Patrick los dejó venir. Nunca pensé que la muerte de Alice sería el día más bonito de mi vida. Para mí fue como un parto al revés, pero amparada por mi familia para entregar a mi Alice de regreso a la eternidad. Durante sus últimos minutos, la mamá describe que ella tuvo 7 paradas, né? Y siempre regresaba con la voz más blanda, ¿no? La primera, su mamá escuchó: mamá, pudo ver a papá del cielo. La segunda: mamá, él tenía un bebé en sus brazos. La tercera: mamá, estoy intentando seguir la luz, pero te amo mucho. La cuarta: mamá, allá arriba no duele más nada, no tengo más dolor. Mamá, quiero un helado. Y sexto, el silencio. En sus paradas, ella siempre regresaba con la voz cada vez más blanda y sorprendente. Y acá, con el permiso de la familia, les traigo 3 videos de cómo fue todo este tiempo de terminalidad de Alice en nuestro hospital. Son videos cortos. Você acredita em super-herói? Eu também não acreditava, mas eu tenho certeza que depois desse vídeo você também vai acreditar. O nosso amigo Matheus, que trabalha na BH Obras, levantou para mais um dia de trabalho, sem saber que nesse mesmo dia se tornaria um grande herói. Ao limpar as janelas, chegou justamente na nossa janela. E Alice, com a sua cabeça cheia de imaginação, já tinha certeza, aquele era o Homem-Aranha, mas sua roupa tinha sido molhada na chuva. E aí, no dia seguinte, o Matheus, ou melhor, o Homem-Aranha, salvou nosso dia, salvou nosso sorriso e salvou nossa esperança. Seu ato simples, junto à empresa BH Obras e ao Vila da Serra, mudou completamente a nossa história. Obrigada a todos os envolvidos por ter feito. El,
Em alta. Quem é? Você acredita em super-herói? Deixa eu contar pra vocês o dia que o meu pai fez uma tatuagem. Essa história é cheia de fatos especiais. O tatuador é meu companheiro, o tatuado é meu pai. E um dos desenhos foi a minha filha Alice quem fez. Esse cachorro que parece uma barata foi a segunda tatuagem do meu pai, porque a primeira, feita no mesmo dia, foi um fusquinha, a paixão em comum dele e da minha filha Alice. E não, gente, pensa numa coisa impossível. Eu, no auge dos meus 30 anos, diria que era impossível meu pai fazer uma tatuagem, mas a Alice operou um verdadeiro milagre. A Alice não tá mais aqui conosco, mas eu tenho certeza que lá do céu ela tá muito contente e muito feliz, pois ela fez o papai prometer que iria fazer essas tatuas no vovô. Com certeza ela tá muito feliz de ver tatuado seu carro preferido, seu animal preferido no seu vovô Tael preferido. Eu só consigo imaginar ela com esse sorrisão aqui. Você não tem noção o tanto que você é gigante. Obrigada, filha. E aqui, de 20 minutos, me recuerdo que la primera cosa que pudo decir después de su partida fue direccionado a la doctora Laura. Y ella dijo, estás parecendo un ángel cuidando de Alice. Y es este cuidado médico humanizado en la hora de la partida transforma los doctores y doctoras en ángeles. Deixa eu contar pra você. Gracias. Este fue mi caso y voy a interrumpir mi Gracias, Patrick. Bueno, la idea ahora es un poco abrir a la discusión y escuchar los comentarios de Karina y bueno, y de todos aquellos que quieran opinar sobre las presentaciones y los temas que pusimos. Bueno, buenas tardes a todos. Boa tarde. Quería agradecer a SLAU por propiciar estos espacios de compartir de forma así, conjunta, integral, la clínica de los pacientes pediátricos con enfermedad oncológica. Quería agradecer a la doctora Casanova y a la doctora Samuel. Bueno, hemos compartido las historias de estos pacientes que nos fueron contando los doctores, sus historias en, digamos, su trayectoria en este proceso de enfermedad, de tratamiento, de atención. Y escuchamos, bueno, los chicos y chicas de 17, de 12, 8, 4 años, que pudieron expresar su opinión y sus deseos en todo este proceso, en el medio de todo este desafío de atravesar una enfermedad oncológica. Y en el ejercicio de esa autonomía progresiva según la edad y derechos como pacientes. Pero lo bueno es que no solo que ellos pudieron expresarse, que es desde ya muy importante, sino que fueron escuchados, digamos, y en función de esa escucha se pudo dar respuesta y se pudieron implementar acciones, digamos, para dar lugar a estas opiniones y a esos deseos en el marco, bueno, de todo un proceso de atención, tal cual dijo el doctor Patrick recién. Entonces, bueno, realmente, yo no sé si tengo mucho que agregar, fueron diciendo cada uno
los puntos que a mí me hubiera gustado resaltar también, como por ejemplo esto de la autonomía, que es esta capacidad o posibilidad de autodeterminación, que según la edad, bueno, en pediatría está en desarrollo, es, digamos, es progresiva, pero que bueno, también es una autonomía que no es totalmente aislada de un individuo solo. Y sobre todo los chicos, ¿no? También deciden o eligen en función de otros, de sus otros significativos. Entonces, bueno, en parte bien, es importante considerar. Y bueno, lo que yo veía también en todos estos procesos que contaron los doctores, hubo bastante consenso con las familias y bueno, dando lugar a este espacio para los chicos, a que se escuche su voz. Me gustó mucho lo de las voces, ¿no? La voz del desarraigo, la voz de... porque era ahí, estaban ellos, se los escuchó a ellos. En último caso, bueno, a la mamá, ¿no? Que era la voz de Alice, pero su representante. Y digamos, en todo lo que estos procesos que, bueno, han llevado su tiempo, han tenido sus grandes desafíos seguramente, eh, los chicos han estado presentes con sus deseos. Y yo decía, bueno, a ver, un chico que expresa, se expresa, y alguien que escucha. Eso es la comunicación. Ese es el eje central de la relación médico-paciente. Y sobre esa base, digamos, transcurre todo el proceso de toma de decisiones, que muchas veces es muy complejo, tal como fueron describiendo las doctoras, todos esos procesos de tratamiento tan largos. Y bueno, esto es muy importante. En principio todo lo que escuchamos fueron procesos que terminaron en acuerdos, en consensos, dando mucho lugar al pero a veces no pasa así. También nos enfrentamos a situaciones donde, bueno, hay diferencias entre lo que el equipo médico tiene como objetivo, entre lo que las familias proponen, a veces entre lo que los chicos quieren y los padres desean, como algo diferenciado, diferente también. Fueron varias de las preguntas que también la doctora Carlota planteó. Entonces ahí, bueno, quizás los desafíos son mayores y a veces, digamos, esto lleva a algunos problemas, porque muchas veces, por ejemplo, cuando el equipo no puede escuchar la voz del chico, no puede escuchar los deseos de la familia o tener en cuenta esos valores que decía, se da como, digamos, una acción como unilateral y eso tiene sus riesgos, porque a veces las decisiones se toman desde un solo lugar y corremos el riesgo de llegar a algo que también se nombró en alguna de las presentaciones, que es el encamisamiento terapéutico, que algunos deciden o prefieren llamar como obstinación terapéutica, o que seguir adelante en una línea que no concuerda con el paciente y con la familia. Y a veces también esos riesgos surgen de una mala comunicación, o también de las grandes posibilidades que hay hoy en día con los avances de la medicina, con los avances de la tecnología, y en pediatría más que nada el paciente es joven, el paciente es chico, entonces tenemos que seguir para adelante, a como dé lugar, a cualquier costo para que viva. Entonces, bueno, estos son los riesgos muchas veces de no considerar o de no tener buenos procesos de comunicación o de encuentro con el paciente y la familia, o buenos procesos de escucha. Que bueno, en ninguna de estas situaciones se dio, ¿no? Una cosa que me quedé pensando también que bueno, respecto de la autonomía, es que si bien estas eran instancias donde era muy importante escuchar a los chicos, esto puede ser un ejercicio en las instancias curativas. Es decir, el niño y el adolescente sobre todo tiene que estar incluido en todo aquello en lo que él pueda decidir para tener una sensación de control, ¿no? sobre esto que está viviendo, que impone en su vida. Cosas pequeñas como, no sé, por ejemplo, cuando se cae el pelo, eso es inevitable, pero ¿cómo vos querés hacerle eso? Hay alternativas, querés una peluca, querés un gorrito, no sé. Todas estas son pequeñas prácticas, hay pequeñas situaciones donde los chicos van ejerciendo esa autonomía progresiva y por supuesto, sin duda y mucho más, en aquellas instancias donde ya el objetivo no es la curación, sino que los objetivos van hacia otro lugar. Bueno, una cosa que no quería dejar pasar,
cuando existen estas diferencias entre lo que piensa el equipo médico y entre lo que piensa la familia o entre lo que piensan los padres y lo que plantea el paciente, surgen verdaderos dilemas, ¿no? Estos dilemas a veces son difíciles de solucionar, pero bueno, para eso existen todos los aportes desde la bioética y sobre todo concretizados como en la instancia del comité de ética, que es aquella instancia consultiva, interdisciplinar, donde estos dilemas pueden ser, digamos, presentados y en esa instancia consultiva se ayuda a analizar y a intentar buscar alguna alternativa o solución a esas situaciones difíciles que se plantean. Eso, bueno, es un recurso también importante con el que contamos los equipos de salud. Y el trabajo en equipo, que resaltó mucho, no solo es la mejor estrategia para acompañar a los pacientes en estas situaciones tan difíciles, porque se unifican las estrategias, la comunicación es mucho más organizada cuando estamos de acuerdo, y se transmite de una sola manera, es mejor para el paciente, es más beneficioso para el paciente, pero también tiene el beneficio para el equipo de salud, porque, digamos, basar las decisiones tan difíciles que se plantean a veces en los consensos grupales es un factor protector para el equipo. Bueno, la verdad que fueron así algunas ideas que fui anotando. Y bueno, y una cuestión, en pediatría muchas veces es más frecuente la tendencia al paternalismo médico, ¿no? Porque los chicos son chicos, porque hay que protegerlos, porque hay que cuidarlos, entonces los dejamos fuera a veces bueno, de la toma de o de la consideración de sus propios deseos. Y eso es algo de lo que, bueno, tenemos que estar alerta. Y una cosa que me gustó mucho para finalizar es que en las historias de eso, sobre todo de los pacientes, de las familias que venían de otro país o que vivían acá, pero que fueron a su país de origen para cumplir el deseo de los chicos, el equipo estuvo en contacto, bueno, lo dijeron, Paliativos continuó ayudando desde lejos, orientando, y esto, por supuesto, es que el cuidado llega hasta más allá de las cuatro paredes o llega más allá de la institución del hospital, va más allá, trasciende las fronteras concretamente, y también permite, o sea, es bueno sentirse acompañados, pero para el equipo de salud es otro factor protector en el sentido de que acompañamos todo ese proceso y nosotros también podemos cerrar esa situación. Inclusive nos ayuda al duelo que hacemos los profesionales cuando nuestros pacientes fallecen, porque bueno, establecemos un vínculo de empatía y de mucho compromiso con la situación de nuestros pacientes. Entonces, el poder conocer qué sucedió cuando se fueron y seguir estando presentes de alguna manera, les hace bien a ellos y nos hace muy bien a nosotros. Simplemente resaltar esas cositas, agregando muy poquito a todo lo que se habló, que bueno, fue muy enriquecedor y bueno, dejó abierto para el intercambio. Muchas gracias. Gracias, Karina. Gracias por los comentarios, la verdad que suman un montón todo lo que dijiste y creo que es muy importante. ¿Algún aporte, alguna pregunta de alguien de los presentes sobre los casos, sobre los comentarios? O por ahí, Carlota, si querés agregar algo más. Não, só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e acho que para nós aqui, não sei se o Patrick, assim, para a gente aqui no Brasil, o mais difícil e que é um desafio é a gente colocar a criança e o adolescente no centro dessa conversa. A gente ainda, para nós ainda é um desafio muito grande aqui. Mas a gente está mudando, a gente vai caminhando, né, entendendo que, e acho que isso que eu sempre falo aqui, que a gente tem que claro que os pais legalmente vão tomar todas as decisões, mas a gente não pode deixar de ouvir, né, as crianças e os adolescentes e ouvi-los com atenção para poder cuidar bem deles também, né? Isso só queria deixar bem para a gente cada vez mais ter essa atenção, né? Das consultas, tudo lembrar de sempre pôr eles no centro da conversa, respeitando sempre a família e graduado com a idade deles, mas a gente não esquecer disso, por isso sempre em nossas mentes. Obrigada, gente.
Gracias, Carlota. Agustín. Hola Alejandra, buenas tardes. Muchas gracias a SLAOP y a todos los expositores por compartirnos estas experiencias tan valiosas. Yo la inquietud que tengo es con respecto a cómo ustedes manejan este tipo de situaciones de cuidados paliativos, por ejemplo, en patologías como la leucemia linfoblástica aguda, donde cuando los pacientes tienen varias recaídas o después de un trasplante y que en nuestro medio el paciente entra en cuidados paliativos, pero sabemos que hay alternativas como los Carticel y muchos de los padres consultan y qué tipo de estrategias manejan para disminuir esa angustia de los padres, porque muchos dicen, bueno, hay una terapia a nivel mundial, pero que nosotros no podemos tener acceso a ella. ¿Cómo si han tenido la experiencia, cómo han manejado eso en sus equipos, ese tipo de manejo de información ante estos retos que tenemos ahora de no tener ese tipo de terapia en nuestros países? Muchas gracias. No sé si Karina, Carlota o la que quieren tomar la respuesta a la pregunta, mejor dicho. Yo puedo basar una respuesta en cuanto al abordaje paliativo. A ver, la estrategia que tenemos en el hospital tiene que ver con tratar de mantener el diálogo con el equipo tratante. En el caso de tu pregunta, Agustín, bueno, los hematólogos. Eh, y tal vez desde cuidados paliativos hacer, poner las preguntas incómodas, digamos. Es decir, hay un tratamiento disponible donde un poco lo que yo decía en la presentación, la posibilidad de curación es más remota y tal vez la carga del tratamiento es mayor, y ir conversando con los oncólogos y tratar de incluir el pensamiento de los chicos y de las familias, si ese tratamiento tiene un sentido para todos, o sea, desde lo estrictamente científico, o sea, es un tratamiento disponible, cuál es la probabilidad de beneficio cierto, cuál es la carga y el sufrimiento asociado a ese tratamiento, y si ese tratamiento tiene sentido para el niño y para la familia y pasar por ese proceso de acuerdo al beneficio esperado. Me parece que es un proceso de diálogo que uno trata de articular. En cuanto a medicamentos de alto costo o de última generación, que entiendo que también es lo que abarca tu pregunta, bueno, es otro Aprovecho, tema. disculpa No, que te no interrumpa, sé. pero aprovecho que estás acá porque quiero aprovechar la experiencia que tú tienes en este contexto. Es una terapia que hay en el mundo, en Europa y en Estados Unidos, donde antes tenía 0% de probabilidades de curación y hoy con estas terapias tienes probabilidades de 40 o 50% de curación, pero salen $400,000 y en nuestro medio no lo tenemos. Entonces los padres dicen, pero hay una terapia en Estados Unidos, hay una terapia en Europa, pero muchos no tienen, por supuesto, el poder adquisitivo de poder tener ese tipo de terapia. Entonces se hace difícil muchas veces manejar ese tipo de información porque los padres preguntan, hay la alternativa, pero económicamente no hay la posibilidad de poderlas tener en nuestro medio. En nuestro medio es paliativo, en otras partes del mundo hay una alternativa de 40 o 50% que se puedan curar. Entonces, a veces hace difícil manejar ese tipo de información. Creo que por ahí la base es, no quiero monopolizar la respuesta, perdón. La base creo que es la comunicación honesta, o sea, a ver, si realmente no es un tratamiento, por ejemplo, que hablemos desde acá en Argentina o en el hospital público está disponible, no es un tratamiento posible para mi paciente. Y me parece que eso es algo a conversar con la familia y después acompañar el proceso de, bueno, es una familia que tendrá posibilidades, no sé, de hacer una colecta, de poder viajar, de ver, me parece que siempre con la apertura de poder revisar la bibliografía, de poder revisar los tratamientos disponibles, de poder conversar las opciones. Y después creo que también está el otro tema, la posibilidad, como decías vos, es 0% o pasa a ser 40% y no dejar de considerar a qué costo, ¿no? Porque no estamos hablando de que la posibilidad es 90%, bueno, es un poco mejor. ¿Cuál es el costo de que sea un poco mejor? ¿Por qué tengo que pasar? ¿No? Me parece que todo eso entra en juego.
Gracias. Y ese costo que dice la P que no va en el costo económico, sino en todo el costo de carga para el paciente con respecto a las toxicidades, al desarraigo, y hay un montón de otras cosas que están implícitamente, que van de la mano con estas terapias nuevas, ¿no? Porque justamente estamos hablando que no es algo que sea en nuestro medio. En el caso de poder hacerlo, es un paciente que tiene que salir por completo, incluso hasta de su país, para ir a otro lugar, para tratar algo que, si bien 40% es mejor que cero, sigue habiendo un 60% de probabilidades de que no le vaya bien, y creo que todo eso también juega muchísimo al momento de decidir qué información uno le brinda al paciente. Ligia. Sí, buenas tardes. Sí, yo entiendo la pregunta del doctor Agustín, porque nosotros aquí en Honduras lo vivimos muy frecuentemente, ¿verdad? En el sentido de que uno le da la información a los padres sobre qué posibilidades hay de otros tratamientos cuando un paciente, digamos, por parte de nosotros ya está en una situación que tiene que recibir únicamente ya manejo de cuidado paliativo, en el sentido que ya no podemos darle más tratamiento con intención curativa. A pesar de toda esa información, las personas que tienen capacidad económica para viajar, ellos lo hacen, ¿verdad? Nos piden resumen, hacen sus contactos, aunque de repente al final fallecen en las otras instituciones en primer mundo, ¿verdad? Y eso nosotros no lo podemos evitar. Entonces, pienso yo que como oncólogos de nuestros países, me refiero yo aquí a Centroamérica, pues ser siempre francos con la familia, sinceros, abiertos, darles todo el apoyo de parte nuestra en cuanto a lo que podemos ofrecer, y si ellos insisten en seguir buscando en la medida de sus capacidades, pues no lo podemos detener. Eso es lo que yo he vivido con el paciente en situación incurable en nuestro país. Gracias. Gracias, Ligia, por los comentarios. Silvia Marchevsky. Está muteada, doctora. No se te escucha. Ahí estoy. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos. La mayoría de ustedes no me debe conocer. Yo ya estoy retirada de la oncología pediátrica hace más de 10 años, pero bueno, empecé allá lejos ya hace tiempo con la doctora Herm a hacer cuidados paliativos allá por los 80 y algo. Y al respecto a la pregunta, las nuevas líneas de medicamentos, creo que lo importante es aclarar que en general no se hace qué significa cuando uno habla de porcentajes. Porque hablar de 40% o de 50 o de 10 o de 80, esto es a través del tiempo de los años y para un grupo de pacientes que están en las mismas condiciones, pero no sabemos nuestro paciente para qué lado va a estar. Y si es un paciente que ha tenido múltiples recaídas, en realidad debemos trabajar mucho más el acompañamiento que la terapéutica. Es mi opinión y mi experiencia de muchos años haciendo desde una provincia muy chiquita de la Argentina cuidados paliativos. Lo fundamental es la verdad, el estar y el acompañar, y fundamentalmente escuchar al niño. A ver, los padres tienen siempre la propensión a buscar más tratamiento. Los médicos nos angustiamos y leemos la letra chica de los trabajos y todo lo que aparece nuevo y que creemos que estamos
digamos, si no estamos en un protocolo de investigación, en realidad no sé cuánta validez puede llegar a tener. ¿Por qué? Porque en general nos olvidamos que lo que tenemos delante es un niño o un adolescente. Y lo que tenemos que hacer es estar al lado de ellos, es mi opinión personal, nada más. Excelente opinión, doctora. Muchísimas gracias por el aporte. Bueno, dada la hora, creo que estamos para ir cerrando. Les agradezco a todos la participación, a todos los aportes, a las doctoras paliativistas, a la licenciada Karina, a la doctora María, a la doctora Carlota, a Patrick por el caso, a los aportes de todos los que comentaron y a todos ustedes por su presencia. Los esperamos en el próximo webinar de SLAOP y bueno, muchas gracias.